la entrevista recibimos a un periodista que ha dedicado gran parte de su carrera a investigar y retratar a su gran pasión, Colo-Colo. Autor de la columna Pelota Muerta, ha escrito 9 libros y este año, cuando Colo-Colo cumple 100 años desde su fundación, está publicando su más reciente investigación, ¿Quién es Chile? 100 años de historia social y deportiva de Colo-Colo. En la entrevista le damos la bienvenida a Esteban Abarzúa. Ya estamos en la entrevista junto a Esteban Abarzúa. Esteban, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Daniel, un gusto estar acá con usted. Bueno, vamos a hablar de inmediato de este libro, el que nos convoca en el día de hoy. ¿Quién es Chile? Esteban Abarzúa, 100 años de historia social y deportiva de Colo-Colo, por cierto, a muy poco de que se celebre el centenario de vida de Colo-Colo. Y me quiero quedar con esto de 100 años de historia social y deportiva, porque una de las cosas que puede sorprender a quien toma este libro pensando que es un libro de fútbol, que va a encontrar partidos, goles, anécdotas, es que hay un esfuerzo súper ambicioso acá por diseñar un poquito el contexto también social, político en el cual se mueve y se desarrolla el fenómeno de Colo-Colo. ¿Por qué decidiste tomar esa mirada que va harto más allá del periodismo deportivo? Porque, bueno, es importante en el centenario, yo creo, que fijar algunas ideas sobre lo que representa Colo-Colo en esta sociedad, que obviamente todos tenemos una noción de que es un equipo de fútbol, que es un equipo de fútbol exitoso y que representa en ese sentido muchos logros, muchas alegrías para mucha gente. Pero también, a partir de ahí, obviamente de su fundación, Colo-Colo también tiene otra llegada, otra representatividad, y que creo que era importante documentarla, era importante contar quién es Chile, por qué Colo-Colo representa tanto para mucha gente, desde la emoción y también de sentimientos que son especiales, compañía, un bálsamo para mucha gente en determinados momentos de su vida y que lo siente así, de esa manera. Y de acuerdo a la investigación, porque esto parte y tú para diseñar lo que ocurre cuando se funda Colo-Colo en 1925, hablas de la situación social de Chile y política en ese momento, del profesorado como una fuerza también social muy relevante. ¿Crees que esos son factores que de alguna manera explican por qué Colo-Colo desde su fundación inmediatamente se convierte en un club que un poco se sale de la norma, que es muy ganador, muy popular, muy profesional también, desde el momento mismo de su fundación? Claro, eso lo explica fundamentalmente, está la figura de David Arellano, que tenía una idea, tenía el bichito de desarrollar el fútbol científico en ese momento, que no existía en Chile, que él lo había visto en los uruguayos en el sudamericano de 1924 y tenía esa noción. Él además, con una vocación pedagógica, profesor de instrucción primaria de la Escuela Normal José Abelardo Núñez, con otros 7 compañeros con los cuales funda Colo-Colo. Entonces está esa vocación, está esa intención de llevar el fútbol a los distintos rincones de Chile en la primera gira que realiza un equipo chileno por el sur del país en 1926, después de ganar el título del 25. Y después obviamente está representada la primera gira internacional, que también se conforma un grupo incluso más amplio de jugadores, con jugadores de provincias que llegan a reforzar Colo-Colo, a ese Colo-Colo original, y que lo van determinando como un equipo popular desde el comienzo, por la vocación de David Arellano y por ese interés por conocer esa revolución de un equipo, además que partió con el carácter de rebelde. Y esto coincide con una época también bastante revolucionaria en Chile, ¿no? Es la caída de la República Parlamentaria el año 24, de alguna manera la irrupción de las clases medias, de las clases populares en la política chilena. O sea, hay un contexto en el cual también las cosas están cambiando muy aceleradamente en Chile. Está el final de la cuestión social, como se llama en esa época. Las condiciones en las que viven los chilenos en ese momento son bastante duras. La misma familia Arellano, por ejemplo, son 2 hermanos, los Arellano Moraga, 6 de ellos llegan a la mayoría de edad, los otros 6 mueren hasta los 15 años, de hecho la mayoría muere al año de vida. Entonces es una situación muy dura para la gente. Ellos vienen de Concepción, se instalan acá en Santiago en 1895, y hay un tema central con la fundación de Colo-Colo, que son, como decía, son 8 profesores, después se suman 2 más, que en fondo completan 10 profesores de instrucción primaria en el núcleo original. Y es importante porque estos profesores pertenecen a la Asociación General de Profesores, que en 1924 es uno de los agentes más importantes en la petición de una asamblea constituyente, después de los golpes de Estado del 24 y de enero del 25. Entonces, es ahí donde los profesores se convierten en protagonistas de esa petición de una nueva constitución de la República, que al final, bueno, se toma una decisión distinta al impulso original,
y se termina haciendo una constitución entre cuatro paredes, entre una comisión de expertos. Pero Colo-Colo surge ahí, surge la nueva constitución, la nueva era del presidencialismo en Chile y surge Colo-Colo simultáneamente. Y yo diría que hay un nexo que está relacionado a través de esos profesores, pero también a través de las inquietudes sociales del momento que tenía el país. ¿Y por qué crees que se da de alguna manera esta relación tan estrecha entre Colo-Colo y las clases más populares en Chile? ¿Por qué se afinca de alguna manera un sentimiento tan importante desde los primeros años, como muestras en el libro? Es que yo creo que es por eso. Colo-Colo en ese momento, hay dos elementos. Está el hecho de que hayan sido profesores, que hayan sido un equipo rebelde, un equipo que además sale campeón invicto en su primera temporada, es reconocido como el invencible, incluso perdió un par de partidos, pierde un partido en Chillán, después pierde con Wanderers, y la prensa de Santiago sigue llamándolo el invencible, un poco ninguneando la clásica historia del centralismo. Pero todos se dan cuenta en ese momento, la prensa sobre todo se da cuenta de que hay un fenómeno importante ahí y que se vincula derechamente a una nueva sociedad, una nueva forma de ver el fútbol y que está en relación con las expectativas de la gente de su tiempo. Yo creo que el deporte, por ejemplo, el gobierno de Ibáñez que viene después, logra detectar también en Colo-Colo, y de hecho en la primera presentación de Colo-Colo el año 27, después de volver de la gira donde fallece David Arellano, está presente Carlos Ibáñez en el partido contra un combinado de Unión Española con Audax Italiano, que Colo-Colo gana, y ha recordado ese partido durante mucho tiempo como la mejor exhibición futbolística de su tiempo en el fútbol chileno. Entonces está esa noción en la prensa y en las clases dirigentes incluso de que ahí hay un fenómeno a desarrollar que tiene que ver con la defensa de los valores de la patria, de la chilenidad, de la raza incluso, obviamente del desarrollo de la salud y del aspecto físico de la población. ¿Y por qué el nombre Colo-Colo, la identificación también evidentemente con un líder del pueblo mapuche? ¿Por qué desde ese núcleo de profesores que fundan Colo-Colo hay esa idea de vincularse con esos valores en ese momento histórico? Querían que fuera algo chileno. Pensaron en otros nombres, esto fue como una elección democrática. Pensaron en Lautaro, que ya estaba ocupado, en Caupolicán, que también estaba ocupado. Porque había clubes que ya se llamaban así. En esa época, claro. Habían sido fundados poco antes, ¿no? pero ya estaban consolidados como instituciones. Estaba también Arturo Prat, O'Higgins, incluso pensaron en Valentín Letelier, que era como para ellos una fuente de inspiración como profesores, pero Colo-Colo también era un nombre que estaba en ese momento en boga, por lo que te decía recién. En ese tiempo no se hablaba del pueblo mapuche, sino que se hablaba de los araucanos, de la raza araucana como un valor propio de la nacionalidad chilena. Estaba un poco escondido todavía el conflicto de la Araucanía que se había producido algunos años antes, la llamada pacificación, que en el fondo fue una introducción sangrienta y que dejó muchos daños en la Araucanía en ese momento. Pero estaban dentro, de hecho, en la educación chilena en ese momento, a principios de siglo, hay un énfasis a partir de los héroes araucanos. Incluso yo me acuerdo que revisé unos documentos donde se enseñaba en las clases de historia, por ejemplo, se enseñaba antes quién era Lautaro, antes de que enseñara en el segundo curso se enseñaba quién era Arturo Prat. Entonces es ahí donde empieza a figurar Colo-Colo, obviamente, por toda la presencia que tiene, sobre todo en el tema de la Araucana, que es de Alonso Ercilla. Esteban, tú muestras a lo largo de toda esta historia que por un lado hay esta doble cara de que Colo-Colo es un equipo muy ganador, ¿no? Que desde el principio se destaca como muy ganador, pero también que entra permanentemente en crisis, que hay crisis dirigenciales, que hay disputas permanentes. El año 73, por ejemplo, llegan a la final de la Copa Libertadores y 3 años después son intervenidos por la dictadura. El 91 se gana la Copa Libertadores, 10, 11 años después Colo-Colo quiebra. ¿Por qué esta especie de inestabilidad constante en donde grandes triunfos son seguidos casi de inmediato por crisis y por conflictos también muy profundos? Yo creo que tiene que ver con la alternancia de crítica de las clases dirigentes, sobre todo en Chile. Todos creen saber cómo hay que dirigir este país, todos creen saber cómo se dirige Colo-Colo. También hay un tema de los egos que están involucrados. Y el otro elemento yo creo que son las crisis económicas mundiales, en las cuales yo creo que si uno empieza a hacer una relación en todas las principales crisis, por ejemplo, la primera crisis de Colo-Colo está el año 31-32, que es posterior a la Gran Depresión.
Está la crisis del petróleo también, el año 75, 76, que genera obviamente un problema económico que tiene otros alcances en el caso del 76 cuando es intervenido por la dictadura. Y después está la crisis del posterior, la crisis asiática que genera la quiebra. Y así uno empieza a poder establecer parangones que en el fondo los problemas económicos de Colo-Colo van por un carril que tiene que ver con las crisis mundiales económicas, y por otro lado están los problemas ya más de lucha de egos, que eso es permanente en Colo-Colo, porque como te decía al principio, todos creen saber cómo hay que dirigir a este equipo. Y con un tema también vinculado a quiénes tienen que ser los presidentes o los dirigentes principales de Colo-Colo. Eso parte incluso desde la fundación, que pese a que los líderes son los hermanos Arellano, designan a un presidente que es un ejecutivo en ese momento de la Caja de Ahorro, que en el fondo es un primero ejecutivo de la banca en Chile en ese momento, que es Alberto Parodi. Claro, es bien interesante cuando uno hace además todas las analogías con lo que está pasando ahora, ¿no? Acabamos de tener una disputa escandalosa dentro del directorio de Blanco y Negro, y uno cuando ve años 50, años 60, años 70, hay una serie de disputas también, porque el puesto de presidente de Colo-Colo era un puesto, se ha sido siempre, un puesto tremendamente apreciado y que se disputa con una intensidad que no se ve en otros clubes. Claro, las grandes disputas, o sea, está Robinson Álvarez, por ejemplo, contra Antonio Laván en los años fines de los 40, los años 50, que son probablemente los dos grandes presidentes de la historia de Colo-Colo que no se podían ver y que se hicieron permanentemente la guerra. El año 47, y este es un dato interesante, el año 47, un grupo liderado por Antonio Laván, cuando Robinson Álvarez es presidente de Colo-Colo, había comprado recién el Estadio de Carabineros, había nacionalizado el equipo Robinson Álvarez justamente para abaratar costos y para poder mantener a un equipo medianamente competitivo, pero con miras a tener un estadio propio y con dificultades económicas obviamente generadas por la compra del estadio. Había que pagar las cuotas a la Caja Social de Carabineros. Entonces es ahí donde ese grupo liderado por Antonio Laván dice que Colo-Colo está al borde de la quiebra. Y es una carta que firman varios socios de Colo-Colo, y es interesante porque uno de los firmantes de esa carta se llama Leonías Larraín Vial, que es el fundador de la corredora que 60 y tantos años después, no sé, ya pierdo un poco la noción de matemática, es el que está a cargo del lanzamiento a la bolsa de Colo-Colo del año 2005. Entonces, son procesos cíclicos, pero que está permanentemente siendo Colo-Colo un objeto de deseo por parte de las clases dirigentes o incluso de los empresarios. Y entre medio de esos hitos, el grupo Vial también es puesto a cargo de la administración de Colo-Colo en el 76, por la dictadura. Uno de los momentos más, yo creo que es el momento más duro de la historia de Colo-Colo, porque esa intervención es derechamente ilegal. No solo ilegítima, hay que establecer la diferencia, porque no hay ninguna justificación para que quienes tomaron Colo-Colo en ese momento, que es el VHC, no tienen ninguna relación previa, salvo que están designados por la dictadura a dedo en ese momento. Y tiene que ver con la historia de Chile en ese momento. En ese verano se estaba implementando la política de los Chicago Boys en Chile, que venía el shock, la política del shock, toda la instalación de modo preliminar del neoliberalismo en Chile. Colo-Colo, según mi visión, es la primera institución pública, entre comillas obviamente, que se intenta privatizar en Chile. Se instala el fútbol en empresa en ese momento, y obviamente no resulta, y deja a Colo-Colo con un montón de deudas que termina pagando cuando designan como presidente a Luis Alberto Simián, que era hijo del Pulpo Simián que jugó en la U. Y termina firmando pagarés al año 78-79, 6 pagarés que casi por 2 millones de dólares que Colo-Colo termina pagando el año 84. Entonces se genera una rueda de deudas y que finalmente es el fútbol empresa el que le hace mucho daño a Colo-Colo. Yo no sé, claro, uno puede establecer una comparación con la actualidad, con lo que comentaba recién, con las permanentes disputas internas de Blanco y Negro. Y claro, lo que pensaba uno que debía ser una instancia, este proceso del 2005 al 2035, de desarrollo institucional de Colo-Colo, de una transformación, de un advenimiento, de una etapa donde la administración fuese profesional, no la tiene Colo-Colo hoy día. No la tiene, y por estas mismas razones. En esa intervención del año 76, ¿crees que hubo una intención propagandística de parte del gobierno, que fue una cosa institucional, o fue más bien iniciativas, digamos, de algunos entusiastas por querer salvar o rescatar a Colo-Colo? No, está relacionado directamente con la llegada de los Chicago Boys a la economía. De hecho, Javier Vial es anfitrión
de Milton Friedman el año anterior en Chile, cuando llega a visitar y se reúne con Pinochet. El día, no sé si el día antes o después, ya no me acuerdo, se reúne con Pinochet y se juega un partido de tenis con Javier Vidal Castillo, que es del grupo IHC. Entonces, ese es el personaje que queda instalado, no directamente a través de la presidencia, pero sí a través del control de Colo-Colo el año 76. Y hay otro elemento también a tener en cuenta, que es la Apoyagol. La Apoyagol, que fue lanzada, fue presentada oficialmente el 24 de diciembre de 1975, ¿sí? Como un regalo de Navidad para la juventud chilena. Una de las principales herramientas de propaganda de ese momento, y yo creo que la más exitosa probablemente de las políticas públicas, incluso de la dictadura, porque el efecto que generó la sociedad fue muy importante. Hernán Tuane, que es el jefe no me acuerdo el nombre, pero diseñó un plan de acción psicológica para la Junta de Gobierno en el año 74-75, era un psicólogo. Y él pensó que la Apoyagol iba a servir para limpiar a la juventud chilena y a la población chilena de las ideas que la habían asediado durante la Unidad Popular. Y una de las herramientas es justamente la Apoyagol, y parte de ahí en las conversaciones previas dentro de la Junta de Gobierno. Y claramente, o sea, al tercer concurso la Apoyagol ya había crecido un 300%, y se empezaron a llenar los estadios. Y el otro elemento que yo creo que es interesante, que es que se configura el partido Colo-Colo Universidad de Chile como el gran clásico del fútbol chileno, justamente en ese momento, en el año 76. Cuando, de alguna manera, la Universidad de Chile era controlada por elementos más bien cercanos al nacionalismo de la dictadura, mientras que Colo-Colo era controlado por los Chicago Boys. Digamos, había una batalla también, de alguna manera, ideológica entre las dos almas de la dictadura, nacionalistas por un lado, neoliberales por el otro. Es exacto, es Rolando Molina, que es el gran instigador del fútbol empresa en ese momento, que creo que traicionó a varios en su momento. Él lideró con Aladino Galvez, que es el presidente de puesto de Colo-Colo, el año 76, lidera la salida de Francisco Fluxá en ese momento, y ponen a Eduardo Gordon Cañas, que era miembro subrogante de la Junta de Gobierno por el lado de Carabineros. El subdirector de Carabineros. Entonces, y esa iniciativa está amparada por el apoyo de Aladino Galvez, el presidente de Colo-Colo, y Rolando Molina, que es el presidente de la U en ese momento, antes de que fuera la Corfuch. Sin embargo, termina siendo Gordon Cañas quien depone a Aladino Galvez oficialmente, porque ahí también finalmente quien toma la decisión de deponer a Aladino Galvez es Hernán Béjares, que es el secretario general de gobierno en ese momento. Esteban, cuando uno hace la mirada histórica, ¿no? Tú lo comentabas recién, ya el año 27, recién fundado Colo-Colo, ya el presidente Ibáñez intentaba vincularse de alguna manera públicamente a Colo-Colo, y desde entonces prácticamente todos los presidentes, democráticos y también el caso de Pinochet, han tratado de mostrarse de alguna manera cercanos a Colo-Colo, algunos de ellos siendo presidentes honorarios, el caso también de Pinochet. ¿Cómo se da esa relación y por qué siempre desde el mundo del poder intenta generarse una cercanía con Colo-Colo? Yo creo que al comienzo es benigna. Todos tenemos una mirada de pronto más bien crítica de la relación de política y fútbol, y desde el fútbol se habla siempre de que no pueden relacionarse, pero yo creo que siempre han estado relacionados. Lo que pasa es que, claro, uno mira la experiencia de Mussolini en los mundiales del 30 y del 34, de Argentina del 78, y piensa que todo es sucio. Pero, por ejemplo, Colo-Colo, como decía, sale de gira y apoyado por el Estado el 27, y después se le encomiendan distintas tareas a través de los partidos amistosos que juega en ese momento, entre fines de los 20 y comienzos de los 30, juega muchos partidos amistosos con equipos extranjeros y representa a Chile, tiene representación, y está siempre esa lógica de la chilenidad, de defender los valores de la patria. A veces me falla la memoria, pero a fines de los 40 hay un conflicto en el Palena con Argentina limítrofe, y una de las primeras propuestas desde la sociedad civil es que Colo-Colo vaya a jugar un partido a la zona limítrofe. No se da por razones de calendario, pero viene una delegación de Palena de varios colegios, niños que estudian, y una de las actividades principales, aparte de visitar la Moneda y el Teatro Municipal, es ir a un partido de Colo-Colo en el Estadio Nacional, y se juntan con Misael Scuti, con los principales, y las fotos principales de esa visita son con los jugadores de Colo-Colo. Entonces, a lo que voy es que en un principio era una relación satisfactoria para ambas partes,
pero obviamente ya después, cuando se dan cuenta de que hay un beneficio, pasa por ejemplo, con las visitas de Allende en Buenos Aires y después el encuentro también en La Moneda, el 73, se dan cuenta que hay un beneficio de popularidad. Pasa también después con Sebastián Piñera de otra forma a través de las acciones. Pero obviamente cuando se produce el quiebre institucional en Chile de la dictadura, las condiciones son totalmente distintas y muy perjudiciales para Colo-Colo a través de las distintas iniciativas que toma la dictadura. Hay quienes sostienen, claro, que Pinochet pudo haber ayudado a Colo-Colo en su momento con la oferta falsa de los 300 millones por el Estadio Monumental, pero también hay una serie de partidos amistosos que se juegan en los años 80 y que son amparados por Televisión Nacional de Chile, son pagados, pero como te decía antes, eso también obedece a pagar unas deudas que Colo-Colo había adquirido por la intervención misma de la dictadura. Ahora, ese es un momento complejo, tú lo decías, tal vez el más complejo de la historia, el año 76. El 91 es tal vez el momento más luminoso, ¿no? Cuando obtiene Colo-Colo la única Copa Libertadores en la historia del fútbol chileno. ¿Qué crees qué elementos se conjugaron para que Colo-Colo en ese momento logre lo que ningún club chileno ha logrado nunca? Hay varias cosas. Yo creo que tiene que ver la sociedad chilena de su tiempo, el venir saliendo de una dictadura, el entusiasmo de un país que quiere crecer. Creo que eso es interesante poder investigarlo, incluso más profundamente de lo que conseguí en el libro. Eso está por un lado, pero también está la convicción, que creo que eso perduró, en el caso específico de Colo-Colo perduró la sensación que quedó desde el año 73, de esa final perdida con Independiente, que es el robo en los 3 partidos que disputa con Independiente, en Avellaneda, en Santiago y en el Centenario. Entonces queda esa convicción de que Colo-Colo podía ganar la Copa Libertadores. Entonces, internamente yo creo que estaba esa convicción, y lo otro, como te digo, son las condiciones que se dan en un país que empieza a crecer y incluso desde antes de que termine la dictadura empiezan una mejoría económica. Las grandes campañas del equipo de fútbol chileno tú las puedes ligar a momentos felices de la economía nacional. Y luego se da esta paradoja de que el mismo equipo, en el fondo, de Dragicevic y Menichetti, de alguna manera, que habían llevado a Colo-Colo a la Copa Libertadores, luego, estando el propio Dragicevic a cargo, se produce la quiebra una década después. ¿Esa quiebra crees que tiene que ver solamente con mala gestión, con problemas de gestión de Colo-Colo, o también había una presión por incorporar a las sociedades anónimas y hacer este cambio de gestión en el mundo del fútbol? Ambas cosas. Yo creo que Colo-Colo se regala un poco por lo mismo, pero creo que la quiebra empieza el 6 de junio de 1991. Con esa intención, el día que ganan la Libertadores, de volver a ganar la Libertadores, por la competencia que se establece entre Eduardo Menichetti y Peter Dragicevic, que dura la década siguiente. Están metidos permanentemente en esa disputa, endeudando al club, entran a un nuevo sistema de financiamiento, que es a través de los prestamistas, el factoring, que también es un sistema de financiamiento que entra en la sociedad chilena en ese tiempo, y es una bola de nieve que crece y que no termina de crecer jamás. Eso crea una situación que lamentablemente se conjuga con el interés de algunos empresarios por instalar el modelo de sociedad anónima en Chile. A través del proyecto de Sebastián Piñera del año 98, en su último día como senador, y después, obviamente, eso es material de discusión, de debate. Yo creo que es un debate que probablemente no se va a cerrar nunca, pero creo que evidentemente influye finalmente la decisión de la Tesorería General de la República, que es cuando Colo-Colo es declarado en quiebra por un cheque de 60 millones de pesos. Aparece la Tesorería General por una deuda de impuestos que habían sido largamente discutidos en su momento, y presenta una acreencia por 3.000 millones de pesos que en el fondo volvió impagable cualquier compromiso de Colo-Colo. ¿Qué balance haces del paso de Sebastián Piñera por Colo-Colo? Tú lo mencionabas, es el que presenta como senador el proyecto para crear las sociedades anónimas, y luego, pese a ser hincha de Católica, termina convertido en uno de los dueños principales de Colo-Colo. ¿Qué dejó su paso por Colo-Colo? Es complejo. Yo creo que es más beneficioso para él que para Colo-Colo. Pese a que uno podría establecer, por ejemplo, que los mejores resultados de blanco y negro durante la gestión se producen durante la gestión de Sebastián Piñera, entre el año 2006 y 2007-2008.
pero eso también tiene una explicación de que Colo-Colo recibe, blanco y negro, recibe un plantel gratuito en el cual ya vienen formados por la anterior administración, ya sea por el club social o por la continuidad de Giro, vienen formados Arturo Vidal, Claudio Bravo, Jorge Valdía, Matías Fernández. Esos jugadores se incorporan a un plantel que Blanco y Negro logra reforzar con la capitalización que tiene en ese momento, porque dispone de varios millones de dólares que en el fondo con los cuales logró capitalizar la sociedad. Entonces, claro, ahí hay buenos resultados, pero también están matizados por eso. Y creo que Sebastián Piñera de alguna manera logra capitalizar su presencia en Colo-Colo no directamente, no creo, no soy tan un poco, entre comillas, como colocolino vanidoso de decir que gracias a Colo-Colo salió presidente, pero él entiende que tenía que capitalizarlo de algún momento, de alguna forma. De hecho, en la elección de 2005, cuando Colo-Colo queda eliminado del campeonato de ese año, él no admite que allá había comprado acciones en Colo-Colo. Él recién lo hace después de esa elección, porque había una derrota en Colo-Colo. En cambio, cuando es el 2009, su cierre de campaña se produce al día siguiente de que Colo-Colo sale campeón en una final contra la Universidad Católica. Y él llega a su cierre de campaña y lo primero que dice es saludar cómo están los colocolinos. Entonces él era consciente de esa relación. Esteban, para cerrar, ¿cuál crees que es el futuro de Colo-Colo? ¿Va a mantenerse en este modelo de administración por sociedades anónimas? ¿En algún momento crees que va a volver a ser administrado por el Club Social y Deportivo? ¿Cuál crees que es el futuro de Colo-Colo en 20 o 30 años más? Yo creo que está la ley de por medio. La ley es súper clara, el contrato de concesión es bastante claro, un contrato que se firmó no en las condiciones ideales para el Club Social y Deportivo Colo-Colo, pero ese contrato dice que se tiene que renovar por 30 años más, incluso por 3 periodos, no es tan claro en ese sentido, pero por 3 periodos de 30 años más, en los cuales si la deuda está pagada, que no está pagada, son 12.000 millones de dólares, perdón, 12.000 millones de pesos que se deben todavía, que es una deuda mayor, la deuda con el fisco, que es mayor a la que existía al comienzo, que con las multas de interés ha crecido y probablemente no se va a pagar. Entonces, si se paga, Colo-Colo queda dueño del 51% de blanco y negro, 50 más 1. Y si no se paga, que lo más probable, el Club Social queda dueño del 99% de las acciones de blanco y negro. Entonces, eso es un escenario bastante claro. O sea, ¿qué significa esto? Que blanco y negro se va a acabar como lo conocemos hasta hoy. Se van a acabar las pugnas directivas. Probablemente el conflicto se va a trasladar, es probable, a las elecciones internas del Club Social y Deportivo y vamos a volver a esas pugnas tipo Menichetti y Dragicevic o Robinson Álvarez con Laván. Que como tú cuentas en este libro fueron parte tan importante de la historia. ¿Quién es Chile? 100 años de historia social y deportiva de Colo-Colo es el libro de Esteban Abarzúa, que claro, estás publicando ahora precisamente por el centenario de Colo-Colo. Muchas gracias, Esteban, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en la entrevista.